Hola familia de House, bienvenido a nuestra semana 4 de nuestra serie 6x6 de los otros discípulos. Y llevamos más de la mitad hace esta jornada de conocer cómo se ve un discípulo de Jesús tal vez en nuestra actualidad. Hemos estado viendo personajes que tal vez han sido un poco olvidados como seguidores de Jesús. Y en esta semana 4 vamos a tocar un tema de mucha importancia, que es la imagen femenina como discípulo de Jesús. Vamos a tener unas 2-3 semanas acerca de esto. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la mujer samaritana. Los evangelios, de hecho, nos dicen que Jesús era seguido por muchas personas, no solamente por sus 12, y muchos de esos seguidores eran mujeres. Y estas mujeres no solo seguían a Jesús, sino dice que tenían un rol de sostener el ministerio de Jesús. O sea, esas mujeres como seguidores de Jesús era de suma importancia para el ministerio que Jesús estaba ejerciendo en la tierra. Y aunque debido al contexto, a la cultura, al tiempo en el que son escritos los evangelios, muchas de esas mujeres llegan a quedar sin nombre, solo refiriéndose a ellas como mujer. Pero el día de hoy queremos rescatar esa figura que fue de importancia y que fue muy significativa para el cristianismo de ese tiempo y para nuestro cristianismo de nuestra actualidad. Entonces hoy vamos a tocar el encuentro que tiene Jesús y la mujer samaritana y lo que hemos llamado una fe en proceso. Un encuentro que de hecho los evangelios nos narran que Jesús es muy intencional en tenerlo. Jesús quiere encontrarse con esta mujer samaritana en un pozo donde ella iba por agua para suplir sus necesidades primarias. Entonces en este pozo Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Como ustedes saben, los judíos tenían enemistad con los samaritanos, no había una buena relación entre ellos, de hecho había bastante odio entre estas dos secciones, y Jesús aún así decide hablarle a la mujer samaritana. La mujer samaritana se sorprende y le dice: tú eres judío, no deberías hablar conmigo. Jesús le dice que si ella supiera quién es Él y el regalo que tiene Dios para ella le pediría agua. Para esto ya cambia la conversación y ahora en vez de ya no solamente es un judío, ahora le dice Señor, le da cierta autoridad, le dice: Señor, ¿cómo vas a darme tu agua si no tienes cómo sacarla? Te empiezan a tener un diálogo un poco más profundo espiritualmente y de pronto Jesús le hace una petición, le dice: trae a tu esposo. Y la mujer samaritana le dice que no tiene esposo y Jesús le dice: es cierto, no tienes esposo y con el que estás actualmente no es tu esposo, y le hace unos comentarios acerca de la vida que ha tenido. Entonces esta mujer samaritana se sorprende y ahora ya no es Señor, sino le dice: tú eres un profeta y sabes cosas de Dios. Y al parecer tenía guardadas ciertas preguntas para cuando se encontrara con un profeta, y entonces empiezan a tener un diálogo acerca de dónde encontrarse con Dios, dónde adorar a Dios, si en el templo, si en el monte, y un diálogo bastante interesante. Después de que tienen todo este diálogo, al final la mujer samaritana termina reconociendo que Jesús es ahora el Mesías. Entonces ella se va con mucho gozo, contenta, y empieza a hablar a su pueblo que se ha encontrado con una persona diferente, con un judío extraño, con un señor con otras actitudes, con un profeta muy específico que dice: ¿no será este el Mesías? Entonces mucha gente dice que cree, que se acerca, que va al pozo, que empieza se podría decir que es la primera evangelista de esta buena noticia de Jesús como el Mesías. Pero lo que yo quiero tocar el día de hoy es el proceso que tuvo la mujer samaritana. Primero conoció a Jesús como judío, después lo conoció como Señor, después como profeta, para al final terminarlo reconociéndolo como el Mesías. Entonces, muchas veces nosotros intentamos vivir un cristianismo donde tenemos que ir de la incredulidad a la credulidad de golpe, al 100%, sin pasar como un proceso. Es como: no, yo no sé quién es Jesús, y después Jesús es el Hijo de Dios y listo, no hay más, y tengo que creerlo de esa manera, ¿no? Pero la mujer samaritana nos muestra que existe un proceso de fe. Es decir, podemos darnos el espacio a tener un proceso en nuestra fe, a conocer a Jesús como judío, a conocer a Jesús como Señor,
a conocer a Jesús como profeta, para también conocerlo como Mesías. Entonces, nosotros nos estamos dando la oportunidad de preguntarnos cómo fue Jesús como judío, cómo vivió él su judaísmo, cómo él vivió sus tradiciones judías, cómo vivió esa fe judía que tenía. Eso nos podría servir a preguntarnos nosotros cómo vivir nuestras tradiciones mexicanas, cómo vivir nosotros como mexicanos, cómo vivir nosotros en el mundo en que nos toca, y después podernos preguntar cómo fue Jesús como Señor, es decir, con cierto liderazgo, con cierta jerarquía, qué actitudes Jesús mostró como líder, qué pedía Él a los líderes y cómo Él veía que tenía que ser un líder. Podemos encontrar los últimos serán los primeros, o el que quiere ser el mayor tiene que ser el menor, o Él como líder lavando los pies de sus discípulos. También podemos preguntarnos cómo fue Él como profeta, cuál fue la voz de Dios, cuál fue la voz profética que Jesús dio para las personas, de parte de Dios. ¿Hacia dónde estaba enfocado? ¿A condenar? ¿A regañar? Tal vez a imponer? ¿O traía una voz profética de restauración, de perdón, de amor, de compasión? Entonces preguntarnos cómo fue Jesús como profeta también nos dice qué clase de voz tenemos que tener nosotros, qué clase de voz, de palabras que Dios nos da, las que tenemos que mostrar hacia los demás, las tenemos que dar, compartir con las otras personas. Y por último es cómo fue Jesús como Mesías, cómo actuó como Mesías, cómo utilizó el ser el Hijo de Dios para mostrar a Dios en la tierra. ¿Qué fue que hizo como Mesías? Sacrificó su vida, dio su vida en una cruz por amor. Perdonen, amen a sus enemigos. ¿Cuáles fueron sus enseñanzas como Mesías? ¿Cuáles fueron sus milagros como Mesías? Entonces, cuando nosotros permitimos tener una fe en proceso, podemos tener una conexión más íntima con Jesús. Podemos tener una fe más auténtica con Dios. Muchas veces no solamente es dar el paso de incredulidad a credulidad sin preguntarnos nada. Muchas veces estas preguntas, esto que tenemos que profundizar, nos ayudan a tener una fe más madura, más auténtica, mejor, como lo hizo la mujer samaritana. Vivió su proceso de conocer a Jesús y eso la llevó a una convicción, a un gozo, a una restauración, a una salvación. Entonces nosotros podemos darnos esa oportunidad. La oportunidad de conocer a Jesús en cada una de sus facetas. Su faceta como hombre, su faceta como maestro, su faceta como judío, como hermano, como amigo. ¿Cómo fue Jesús? Conocerlo a Él es lo que nos puede llevar a ser un mejor discípulo de Jesús en nuestra actualidad. Así que demos ese espacio de tener una fe en proceso. Y yo creo que es un proceso que nunca va a acabar. Seguiremos aprendiendo de Jesús, seguiremos aprendiendo más facetas de Él y eso nos llevará a una mejor fe, a una fe más responsable, a una fe más profunda, a una fe más amorosa. Yo creo que eso es parte del camino del discipulado, el nunca dejar de aprender de nuestro Maestro.